para hablar sobre estudios sociohistóricos que se están haciendo en la Universidad Nacional de La Pampa. Y regresamos entonces a tener invitados e invitadas a nuestro estudio sobre el programa de comunicación pública de las ciencias del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Y en esta primera charla que vamos a tener del año, queremos saber cómo se enseña el tema Malvinas en la escuela primaria. Y por eso está con nosotros la profesora en Historia y especialista en Estudios Sociales y Culturales, María Esther Folco. Buen día. Buen día y buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por acercarte. La idea es eso, charlar en unos minutos. Este tema que además, bueno, siempre que llega abril, ¿no? Es un tema que se retoma, que se vuelven a escuchar historias, se escuchan historias nuevas. Pero bueno, siempre en las aulas, supongo que hay niños y niñas nuevas que aprenden sobre este tema, ¿no? Claro. Bueno, voy a comentar o contarles un poco mi experiencia como docente, como formadora de profesores y profesoras de educación primaria. Y una de las problemáticas que vemos, que continúa, vos decías niños que por primera vez se van a encontrar con el tema, pero vemos que muchas veces las propuestas se reiteran. Los niños son nuevos, pero hay como una inercia, una práctica, cuando se toman estos temas, que también muy bien vos decías, llega el 2 de abril y se comienzan las conmemoraciones, las celebraciones. En las escuelas le llamamos efemérides, que son estos actos escolares. Es una larga tradición que hay en la escuela primaria argentina, que nació a fines del siglo XIX y que fundamentalmente esta tradición de efemérides, de actos escolares, estaba vinculada a la formación de una identidad nacional, ¿no? En un momento, a fines del 1800, de una gran masa de inmigrantes que traían sus culturas, sus costumbres, sus ideas políticas, el gobierno, la élite conservadora de ese momento, planeó o programó una gran operación cultural que fue la de esta población hay que homogeneizarla porque nos produce o trae conflictos. Entonces, a través de la escuela primaria, que era obligatoria, comenzó a instalarse estas prácticas de corte nacionalista, conmemorativas, que con el pasar del tiempo y que iban aunando, homogeneizando la población, creando una única identidad nacional desde la tiaca. Con los mismos próceres, digamos. Con los mismos próceres, sí. ¿Cierto? Homogeneizar ese pasado, encontrar un mito de origen nacional y todos adherir a ellos. Y esto, bueno, estuvo a lo largo del siglo XX, además, muy nutrido por los gobiernos militares, es decir, de un militarismo, de un nacionalismo militarista. Yo soy grande, ustedes son muy jovencitas, pero seguramente todos hemos aprendido muchas marchas, algunos desfiles, a lo largo de nuestra escolaridad. De esa manera se fue abonando este ideario patriótico, nacionalista, en el que también se insertó Malvinas, ¿no? Ese territorio que había sido usurpado en el siglo XVIII por los ingleses o por el reino, por los británicos, formó parte de ese inventario nacionalista que se repetía y se repite a modo de efemérides. Y siendo más precisa a tu pregunta, entonces, ¿qué pasa hoy? Esa forma de pensar la identidad, de pensar nuestra nacionalidad, ¿sirve, nos sirve, representa una sociedad del siglo XXI, democrática, pluralista, diversa? Y no, pareciera que no. Entonces aquí surgen cuestionamientos, surgen nuevas maneras de mirar estas prácticas y mirar qué puede hacer la escuela en función de ello.
Así que bueno, por ahí entonces va nuestro interés y empezamos a mirar qué sucedía en las escuelas de La Pampa, en las escuelas primarias. Y vemos que como el Día de la Memoria o el Día de Veteranos, empiezan y terminan ese día. Claro. No hay una continuidad del tema, decir, bueno, lo charlamos durante todo el año. Es un día. Exactamente. Es decir, que cumple un poco esa función de efeméride, de acto. ¿Y cuánto se puede decir en un acto? Generalmente vemos que los chiquitos o cantan una canción, colorean las islas, en la imagen de las islas. A otro grado le toca aprenderse la marcha de Malvinas para cantar. Seguimos con las marchas, exactamente. Sí. Pero también es cierto que hay otros ayornamientos, la tarea de memoria que están haciendo, por ejemplo, todas las asociaciones de veteranos es muy valiosa, es muy rica. Los vemos que visitan las escuelas o que los chicos concurren a las escuelas y bueno, ahí se va tomando otra dimensión del pasado. Esa empatía que genera el diálogo con un veterano, esa narración vivida en primera persona, es muy significativa y bueno, rompe un poco el estereotipo del acto. Pero bueno, no sé si avanzo o con algunas otras cuestiones, pero ustedes no. Te quería preguntar porque me quedé pensando en esto que decís de que repetimos patrones. Digo, la mayoría de las seños son mujeres. ¿Qué pasa con la perspectiva de género cuando pensás en Malvinas, donde bueno, los veteranos son todos varones y que es muy difícil por ahí poder enganchar desde un lugar que te puedas identificar? Digo, cuando hablas con las seños, cuando hablas con las maestras, no seños, cuando hablas con las maestras, ¿ellas qué te dicen con relación a Malvinas cuando tienen que preparar el acto, por ejemplo, o la clase? Bueno, nosotros los vemos a través de nuestras estudiantes que van a las escuelas. Sí. Es cierto que las mujeres han sido un actor invisibilizado hasta hace muy poquito. Hasta hace muy poquito se hablaba siempre de veteranos. Claro. En los últimos años recién se está hablando veteranas y veteranos. Y se está incorporando la figura de las mujeres que existieron y que participaron de la guerra con tareas muy claves como la asistencia en los hospitales, en la enfermería, en el traslado de enfermeros, en cuestiones logísticas, en comunicación. Es decir, es un actor invisibilizado que está muy bueno y que enriquece nuestra perspectiva del pasado, suma a la diversidad cultural y a la diversidad social en la que vivimos, ¿no? La historia reconstruye partes del pasado, ¿verdad? Nunca se puede reconstruir una totalidad. Y en buena hora que estas mujeres, que estos actores sociales están encontrando su voz y están siendo incorporadas a los relatos sobre Malvinas, sobre la guerra, que en realidad es un tema que parece que es muy masculino siempre, claro, ¿no? La guerra parece que es un tema solo de hombres, pero involucra a toda la sociedad. Y en ese sentido, ¿qué te cuentan tus estudiantes que las maestras planifican o arman para Malvinas? O sea, cuando llega el momento de Malvinas en la escuela, ¿cómo lo trabajan? Bueno, lo que nosotros hemos visto, que hemos recuperado de los cuadernos de los niños y de las niñas, o hemos tenido registros de los actos, es bastante fragmentario, ¿sí? Y bastante sintético, podríamos decir, en muchos casos, porque al seguir esta lógica de acto conmemorativo se destina un día y generalmente tiene que ver con un dibujo, con alguna... es cierto, canción, con una canción, pero es cierto que los maestros y las maestras explican a los niños de qué se trata, pero puntualmente va por ese camino en general, ¿no? ¿Y el Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre, cuando se habla de la soberanía, no se habla de Malvinas en la escuela, por ejemplo? Y debería. ¿Qué sucede con los lineamientos curriculares y lo que nos propone el diseño? Porque todo pareciera que Malvinas empieza y termina en la guerra.
Claro. Y desde hace ya varios años, desde el 2012 en adelante, se está tratando de implementar una visión de Malvinas en el largo tiempo. Malvinas tiene una larga historia que va desde el siglo XIX, cuando se nombró un representante del gobierno de la provincia de Buenos Aires como gobernador, Bernet, exactamente, y luego fue usurpado ese territorio por los británicos. Era una zona donde se cazaban elefantes marinos, lobos marinos, era una zona donde a los franceses, a los ingleses les interesaba, ¿no?, en ese momento. A lo largo del siglo XX nunca cesaron los reclamos sobre esos territorios. A lo largo del siglo XX, allá por la década del 60, Naciones Unidas se expide de modo favorable a la Argentina y que esto se tiene que tratar de manera bilateral. Digamos, es un gran paso eso. La vía diplomática había avanzado hasta ese punto de que era necesario que este territorio colonial, que así lo se consideraba y se sigue considerando, debía ser tratado en vías de la restitución a la Argentina. Bueno, eso se rompe absolutamente en el 82, cuando las Fuerzas Armadas, la dictadura militar, decide tomarlo por la fuerza, ¿no? Desembarcar en Malvinas, enarbolar el pabellón nacional y iniciar el conflicto bélico. Y ese largo tiempo, y bueno, y todo lo que vino después de Malvinas, ¿no? La negación, la desmalvinización, pensar Malvinas muy vinculadas a la dictadura, y eso la hacía un tema sumamente conflictivo, ¿no? De hablar, de conflictivo y penoso, un trauma, si queremos pensarlo en términos sociales e históricos. Pensar Malvinas, qué pasó con la guerra y qué pasó con quienes participaron de la guerra hasta el día de hoy, ¿no? Hay ahí muchos temas, muchas deudas pendientes con los excombatientes. Entonces, inscribir a Malvinas en la larga duración. Bueno, y justamente eso, porque hablabas de espacios curriculares. Cuando ustedes, estamos hablando igual más de un espacio de historia, pareciera, ¿no? Y por ahí también llevarlo a lo que pasa con la educación sexual integral, en donde solamente se lo piensa desde biología, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos intentando hablando en otros espacios, es decir, se puede hablar en distintas materias, en distintos ámbitos, educación sexual integral. Lo mismo pienso que pasa con Malvinas, ¿no? ¿Y qué pasa en las escuelas? ¿Solamente se lo toma en alguna materia en especial o se ha podido desarrollar en otros espacios? Yo pienso en inglés, por ejemplo, ahora que están, nosotros cuando no teníamos inglés en la primaria, ahora sí, digo, bueno, ¿se puede pensar en otras materias o queda solamente en un espacio de historia específico, en un día, además de un acto? ¿Qué han podido ustedes No debería ser así, porque el tema Malvinas está incluido en la Ley Federal de Educación. En la jurisdicción de La Pampa es un contenido también a desarrollar. Fundamentalmente es un contenido del área de ciencias sociales. En algunos casos está más vinculado a la geografía, porque dentro de esa larga historia incorpora diversas dimensiones, la territorial, pero también la social. ¿Por qué Malvinas decimos que es Argentina? ¿Qué otras dimensiones jurídicas, naturales? Podría ser desde las ciencias naturales, esa continuidad entre la Patagonia, las otras islas del Atlántico Sur, ese medio ambiente marino que la rodea, podría ser motivo de estudio, como vos decís, desde los idiomas, desde el idioma. Podría trabajarse de modo transversal y en proyectos. Nosotros lo que propusimos en nuestra cátedra de Ciencias Sociales y su didáctica fue romper un poco las barreras del aula y salir del texto plano, ¿no? Del libro, del manual,
Y propusimos durante 2 años visitar un museo de veteranos. En este caso visitamos el Museo de Veteranos de Guerra Alberto Ames Garay de General Pico. ¿Por qué un museo? ¿Qué nos puede aportar un museo a la enseñanza de este tema? Y bueno, ahí en los museos las materialidades, los objetos nos conectan de otra manera, ¿verdad? No solo podemos leer, sino en algunos casos, en este creo que no, pero bueno, se puede tocar, se puede manipular, se puede escuchar, ver una balsa, ver la balsa en la que fueron rescatados los conscriptos que estuvieron en el hundimiento del crucero Belgrano, es muy fuerte, ¿no? Es muy simbólicamente y materialmente es muy fuerte. O ver las cruces que se utilizaron en Malvinas para identificar los lugares donde están enterrados los soldados, ver los uniformes, entrar en contacto con un mundo que es la guerra, que no es un mundo muy común ni para los niños ni para los jóvenes de una sociedad democrática, ¿verdad? Y además, en ese museo en particular, creo que se hace en general en los distintos lugares que hay en la provincia, porque hay mucha cercanía con los veteranos cuentan sus vivencias. Entonces, se logra allí una conexión emocional que es muy difícil de lograr desde un libro, en el aula, o desde una película, por más que la discutamos y la debatimos. No, pero escuchar a alguien que estuvo ahí, te lo cuenta, sintió, te transmite lo que fue sentir ese frío en la balsa o estar en una trinchera, el miedo, la solidaridad y los lazos indestructibles que tienen con esos compañeros que volvieron algunos, pero que muchos se quedaron. Ese compromiso ético de sentir y seguir manteniendo viva la memoria de Malvinas, le va dando sentido a por qué es necesario recordar, estudiar estos temas, buscar explicaciones. Y aunque a veces, debo decirlo, las narrativas que se cuentan en estos lugares no coinciden del todo con lo que dicen los libros de texto, ¿sí? Claro. No se ajustan plenamente. Eso está buenísimo, porque ahí abre interrogantes, ¿no? Muchas veces Malvinas, aunque parezca mentira, se cuenta disociado de la dictadura, claro. ¿sí? Y se cuenta como vivencias personales, como lógicamente se entiende que fue en un proceso de dictadura, pero se trata un poco de correr eso. ¿Por qué? Porque realmente eso incomoda, ese vínculo entre la dictadura y las decisiones que tomaron los jefes militares y cómo llevaron adelante la guerra, y ser a lo mejor un conscripto que obligatoriamente fue a la guerra, claro, que sintió la guerra como un acto de patriotismo y que ofreció su vida, porque había ahí un sedimento de la escuela, del ejército, de la sociedad que abonaba ese sentimiento, esa mirada, ese compromiso con la patria, pero las responsabilidades... Y que lo mantienen hoy. Sí, claro, pero también. las responsabilidades son muy diferentes, se reparten de modo o de manera muy diferente. Entonces está bueno que por lo menos lo pensamos, lo problematizamos. Y para eso está la escuela. Digo, una cosa es la salida, perdón María, una cosa es como la salida al museo, donde se escucha una vivencia, y otro es cómo entrelazamos con lo que sucede dentro del aula. Exacto, exactamente. Pensaba también en las infancias, ¿no? Que explicarle a un niño, una niña, qué es un conscripto, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque nosotros damos por sentado que todo el mundo sabe, pero los chicos chiquitos ni siquiera tienen, noción de lo que es el servicio militar obligatorio. Claro. De chicos que tienen capaz que 10 años más que ellos, porque eso tenían. Entonces, preguntarte también, ya como formadora de formadores y además también como educadora, un niño o niña que pasa los 6 años de la primaria
por todos los 2 de abril por un acto de Malvinas, más o menos así. ¿Con qué idea se va de la primaria acerca de lo que fue Malvinas? Más o menos, digamos. Bueno, debería irse con muchas ideas, con un nivel de complejidad que vaya enlazando. Los primeros años de la educación primaria, por las condiciones cognitivas y las capacidades que tiene un niño, generalmente la vida social se aprende desde ese lugar, desde las vivencias, desde los entornos conocidos y todo aquello que le pueda ser significativo a un niño, que le pueda representar algo que tenga que ver con su mundo de interacción. Es cierto que puede conocer aspectos de lugares que sean muy lejanos, pero que le sean significativos en cuanto niño. Entonces es muy difícil enseñar una historia como está planeado en nuestra educación. En otros países no sucede esto, no se enseña de ese modo. Pero sí, en los últimos años de la escolaridad primaria debería buscar estos hilos que decidimos, conductores, con la larga historia, con este proceso más general sobre Malvinas, sobre las vías, si se quiere, democráticas y diplomáticas para la resolución de conflictos, cuestionarnos el vínculo entre dictadura y la guerra, recuperar aspectos de la memoria. Y eso, como decías recién, o me preguntabas recién, eso se hace en el aula. Cuando volvemos del museo, deberíamos tener la obligación de sentarnos y escribir, debatir, discutir qué fue lo que pasó, por qué la violencia se tolera o se toleró en nuestra sociedad, cómo intervino o cómo actuó la prensa. En el museo hay muchas revistas de época, y todos los titulares son sumamente triunfalistas. ¿Cómo puede ser que si iba tan bien la guerra, cualquier chico se podría preguntar eso, resultó que la guerra se perdió, ¿no? Entonces, ¿cómo los medios de comunicación, el juego entre poder y medios de comunicación, abren un espectro enorme de preguntas y de problemas que hacen muy rico el tema, ¿no? Y muy interesante. Mucho más interesante tal vez que cantar la marcha o tener unas palabras alusivas. O unas palabras alusivas. Tal cual, sí. Pero bueno, ¿algo más ha quedado? No, me quedé pensando en qué lindo, por un lado, lo que estás planteando, María Esther, y por el otro lado, me pregunto si también las maestras están con ganas, o si querés, con las posibilidades de poder contener ese debate o esa discusión que se pueda llegar a generar, porque es un debate abierto todavía, es memoria viva hoy. Entonces, digamos, animarse. Claro. Ese es el tema también. Sí, esto nosotros, desde qué teoría didáctico-pedagógica lo planteamos. Es una línea que se está desarrollando en ciencias sociales, en España, aquí también hay muchas universidades que forman sus profesorados en esta línea. Se llama, o denominamos cuestiones socialmente controvertidas, o cuestiones socialmente vivas. Son cuestiones de la historia reciente que como tal, como historia reciente, no están cerradas. Entonces, cuando las tratamos en el aula, sabemos que van a ser problemáticas, porque va a haber una emergencia de diferentes memorias, diferentes relatos, y para el docente no va a ser sencillo. Bueno, ahí lo que nosotros decimos, primero, investiguemos, hagamos investigación, acompañemos a los niños en ese recorrido, pero también reposicionemos la historia, porque la historia dentro de las ciencias sociales es la que te va a permitir documentar, la que te va a permitir explicar esas distintas memorias, por qué, quién las dice, desde qué lugar, y bueno, y también ser críticos. Un poco, bueno, esas son las herramientas con las que tratamos de dotar a nuestras estudiantes del profesorado, que van a ser maestras, que van a llegar a la escuela. Y qué bueno que estás contando todo esto, porque justamente uno de los testimonios de los veteranos que más se repite es el temor que ellos tienen a que cuando no estén más físicamente
todo esto que ellos hacen ahora militando de escuela en escuela, yendo, abriéndose todo, porque es volver a abrir heridas, es volver a contar en primera persona, digamos, experiencias aterradoras. Bueno, pero uno de los miedos justamente que tienen es que cuando ellos no estén más físicamente se pierda eso. Por eso es muy interesante lo que estás diciendo en términos de encontrar esos puentes que, digamos, trasunten la generación y no quede solamente en la generación que fue en el 82 a Malvinas, sino que se pueda. Sí, claro. Y también hay agrupaciones de hijos e hijas también de personas que fueron a Malvinas. Pero bueno, muy interesante estuvo la charla. Muchísimas gracias, María Esther Folco, por acercarte al estudio y para comenzar esta nueva columna que tenemos, que la retomamos, del programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos, en este caso, bueno, Malvinas, entre las efemérides y la historia, el pasado en la escuela primaria. Así estuvo el tema de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora.